Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 8 de enero, lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Iniciemos este tiempo ordinario con la lectura del libro del profeta Samuel. Leemos el capítulo 1, versículos 1 al 8. Había un hombre en Ramá, de la tribu de Efraín, llamado Elcaná, que tenía dos mujeres, Ana y Peniná. Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Todos los años Elcaná subía desde su ciudad al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos y ofrecerle sacrificios. Ahí vivían los dos hijos de Elí, Jofní y Pinjas, sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, Elcaná daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte, pero a Ana le daba una porción doble, porque la amaba con predilección, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Peniná, su rival, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y esto sucedía año tras año, cuando subían a la casa del Señor. Peniná la humillaba y mortificaba, y Ana se ponía a llorar y no quería comer. Una vez Elcaná le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Palabra de Dios. Inicia la lectura del libro del profeta Samuel mostrándonos la historia de este hombre llamado Elcaná, que tenía dos mujeres. Primera cosa que nos puede llamar la atención. ¿Qué ocurre? Porque se está contando la historia de un hombre que tiene dos mujeres, porque esto era lo que ocurría en la antigüedad con bastante frecuencia. Hay personas que son muy torpes, hay que decirlo como se debe, muy torpes y quieren justificar comportamientos inmorales basados en el Antiguo Testamento, como si no hubiéramos llegado a la Nueva Alianza y como si a nuestro Señor no le hubiera costado y mucho el tener que explicar la doctrina matrimonial y explicar con profundidad cómo un hombre tiene que unirse con una mujer para formar el matrimonio. Las situaciones irregulares que abundan en el Antiguo Testamento no son el orden de la alianza, no son el deseo de Dios, son el comportamiento descarriado de los hombres. Y la historia de la salvación se conduce también a través de las malas decisiones y los pecados de los hombres. Entonces este hombre, Elcaná, tenía dos mujeres, Ana y Peniná. ¿Cuál es la diferencia que se nos presenta entre las dos? Peniná tenía hijos y Ana no los tenía. Esa era la gran diferencia. Ahora, va a ser importante ver esta diferencia porque va a ser motivo de burla. Y como vamos a ver, no hay ningún motivo de burla y tampoco hay un motivo para sentirse inferior. Nos cuenta el libro de Samuel que Peniná todos los años, Elcaná todos los años decidía subir al santuario de Silo para adorar al Señor de los ejércitos. Es decir, que nos presenta esa condición en la cual se quiere efectivamente hacer esa adoración al Señor y ofrecer
los sacrificios correspondientes. Y esto lo hacía a través de los hijos del profeta Elí, que eran sacerdotes del Señor. Cuando ofrecía su sacrificio, daba a Peniná y a cada uno de sus hijos su parte de aquello que se ofrecía. Y a Ana le daba una porción doble. ¿Por qué? Porque la amaba con predilección. Qué importante cómo se nos señala ese amor preferente que tenía Elcaná hacia Ana, aun cuando el Señor no le había concedido tener hijos. Y se nos muestra entonces, claro, ¿cuál es la base del verdadero amor? No lo que el otro me puede dar, sino el deseo de yo entregarme hacia la persona amada. No voy a amar a mi esposa porque mi esposa me da a mí esto y aquello. No voy a amar a mi esposo porque mi esposo me da a mí aquello o esto, sino por la misma persona. Yo a quien amo, a la persona. Me dé lo que me dé. Amo a la persona y eso es la decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. Peniná, en cambio, que es la otra mujer de Elcaná, se burlaba de su rival Ana, se burlaba continuamente de ella a causa de su esterilidad, y eso sucedía año tras año. Y aquí tenemos que detenernos y profundizar. ¿Por qué? ¿De qué se está burlando Peniná? ¿Se está burlando acaso de algo que hace mal Ana? No, Ana no está haciendo absolutamente nada malo. ¿Ana es responsable por su esterilidad? No. En una concepción completamente equivocada que tenían los judíos y que lamentablemente seguimos teniendo hoy en día y que sigue estando presente en nuestras sociedades y alrededor del mundo, se piensa que una persona cuando sufre una condición es un castigo de Dios, que si me ha sucedido esto es porque Dios me ha castigado, que si yo no he podido tener hijos es porque Dios me ha castigado, porque yo he sido malo. Como nos enseña nuestro Señor Jesucristo, el Padre es bueno con todos, con los buenos y con los malos. Hace llover sobre los justos y los injustos, justamente para mostrarnos que esta mentalidad es una mentalidad completamente incorrecta. Por tanto, Peniná, ¿de qué se está burlando? Se está burlando de una condición que no depende de la voluntad de Ana. Y al final, tampoco depende de ella el haber tenido hijos. Es decir, ¿cuál es el mérito propio de Peniná por haber tenido hijos? ¿Acaso una mujer es la que crea a los hijos? No, no los crea, los concibe. Los concibe y el que los crea es Dios. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque cuando vemos las burlas que se hacen a otras personas, normalmente, ¿en qué están basadas? Están basadas en cosas que no dependen de esa persona. No dependen de sus decisiones. Si yo me burlo de los defectos de otra persona, bueno, me estoy burlando de algo que no ha dependido de esa persona. Y es absurdo completamente burlarse de una persona por algo que no depende de nosotros. Cuando yo hago alguna broma porque una persona hizo alguna tontería y resulta chistosa, bueno, eso es otra cosa, porque ha decidido hacer algo que resultó en una tontería y entonces nos burlamos de su tontería, pero no con el afán de criticar un defecto ni con el afán de hacer parecer que eso que no depende de su voluntad sea responsabilidad suya. Si no tienes hijos es por culpa tuya. Si no tienes trabajo es por culpa tuya. Si naciste patucho, pequeño, es por culpa tuya. No es una condición que depende de mí. Pero esto nos tiene que llevar a una reflexión todavía más profunda y que se realiza al revés. ¿De qué me puedo jactar yo ante los demás?
¿De qué me puedo creer mejor yo ante los demás? Porque si yo no me doy cuenta que todo aquello que es bueno en mí proviene de Dios, soy un ciego y un soberbio. Si yo puede que tenga muchos méritos, que yo tenga muchos talentos, que yo tenga muchas cosas buenas, que sea mejor al resto en esto y aquello y aquello. Sí, pero al final del día no es simplemente por mérito tuyo. Aquellas personas que llegan a la deducción de que no, lo que tenemos es, lo que yo tengo es porque es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo y de mi sudor. Hermano mío, esa es una reflexión tan pequeña y tan absurda. No tienes nada en este mundo en primer lugar si no es porque Dios te lo ha dado. Y en segundo lugar, porque has recibido mucha ayuda de otras personas y siempre la sigues recibiendo. Ana se ponía triste y lloraba. Y el Caná le dice a Ana, ¿por qué lloras y no quieres comer? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿Acaso no valgo yo para ti más que 10 hijos? Qué frase tan importante y tan bonita. ¿Qué es primero, el matrimonio o los hijos? ¿Qué es primero, el esposo o los hijos? Efectivamente, el esposo, el matrimonio. Oye, si yo me quedo viendo, no, pero es que no me han dado hijos. Bueno, pero si tengo mi esposo, tengo mi esposa, eso es lo primero, eso es lo principal. Qué desviado está el mundo cuando piensa que los hijos son más importantes que el matrimonio. Descolocan todo, arruinan todo, desordenan todo, y por eso se produce un profundo desorden en la mente y el corazón. No, primero no son los hijos, primero siempre va a ser el matrimonio. Y para que un matrimonio funcione, cada uno y en compañía tienen que tener como primera cosa a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Estamos al inicio del Evangelio de San Mateo, iniciando este tiempo ordinario. Hemos leído hace pocos días justamente toda esa cadena de cómo a través del testimonio de Juan el Bautista se van acercando a Jesús estos 4 personajes. Andrés en primer lugar, el hermano de Simón, y después Simón, Juan, el evangelista, y su hermano Santiago, que también va a ser conocido después por el Señor. Y entonces se nos va a presentar el llamado ya a un seguimiento formal, a un seguimiento más preciso y más íntimo con el Señor. Pero primero es darnos cuenta cómo ha iniciado el Evangelio. Después de que arrestaron a Juan el Bautista. Importantísimo. Después de que arrestaron a Juan el Bautista es que Jesús se va a Galilea. Permanece entonces en Judea, ahí donde bautizaba Juan el Bautista, hasta que lo arrestaron. ¿Por qué arrestaron a Juan el Bautista? Justamente por defender lo que es el verdadero matrimonio. Nunca te olvides que Juan el Bautista es mártir del matrimonio, mártir de la defensa del matrimonio, por señalar lo que no es lícito en el matrimonio,
es decir, lo que no podemos llamar matrimonio. Cuando tenemos deseos y ganas de ir en contra de la doctrina matrimonial, hay que recordar a Juan el Bautista, martirizado, ¿por qué? Por hablar con claridad sobre lo que es y lo que no es el matrimonio. Lo arrestan a Juan el Bautista y Jesús decide ir a Galilea para predicar el Evangelio de Dios. ¿Y cómo predica el Evangelio? Diciendo, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fíjate qué importante es esto, porque este es el anuncio central del Evangelio. El anuncio central del Evangelio, lo que se llama el querigma. Se ha cumplido el tiempo, es decir, ha llegado la salvación, ha llegado todo el esplendor de la nueva alianza. El reino de Dios ya está cerca, el reino de Dios ya está aquí. Yo puedo acceder a la gloria del reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme, es decir, convertirme y creer en el Evangelio. Arrepentirme de mi modo de vida, cambiar mi modo de vida, enfocarme hacia el reino de los cielos, creyendo en el Evangelio. Hace unos días atrás decíamos cómo es imposible predicar el Evangelio sin la invitación a la conversión. Es absurdo, y de verdad es absurdo, tener que escuchar dentro y fuera de la iglesia hoy en día cómo se pretende predicar un evangelio sin este llamado. Es quitar la esencia al evangelio. No, vamos a predicar el evangelio, pero no vamos a llamar al arrepentimiento. Pero entonces no vamos a anunciar el evangelio, no vamos a anunciar la doctrina de Jesús. Y si no vamos a anunciar la doctrina de Jesús, entonces dejemos de llamarnos cristianos, dejemos de llamarnos seguidores de Cristo. No, yo soy un seguidor de Cristo y no me avergüenzo. ¿Y qué es lo que hago? Predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio significa invitar a la conversión. No puede significar otra cosa. Invitar al arrepentimiento. Pero es que si invito al arrepentimiento, entonces estoy diciendo que la gente está mal y está pecando. Y sí, por supuesto, la gente está mal en muchos casos y está pecando. Y la invitación de nuestro Señor es siempre arrepentirse. No puede haber más misericordia. Si queremos confundir la misericordia con decir que todos estamos bien y todos hacemos el bien, bueno, hermano, eso no es el Evangelio, ese no es el mensaje de Jesucristo. Y viene entonces en segundo lugar el llamado. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio. Qué precioso es esto. Cómo Jesús ve a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago. ¿Por qué digo que es precioso? Bueno, por algo muy sencillo. Porque qué importante es ver al otro. Ver qué es lo que está haciendo el otro. El Señor siempre tiene los ojos abiertos a la realidad. Hoy en día parece que hay muchos que tienen los ojos cerrados a la realidad y se inventan realidades que no existen. No, hay que saber mirar bien la realidad. Y ve a estos dos, a Simón y Andrés, que ya sabemos que los conoce. Andrés ha sido el primero de los discípulos de Juan el Bautista que siguió a Jesús y al día siguiente le avisó a su hermano Simón que habían encontrado al Mesías. Pero en ese momento han ido hacia Galilea, pero ellos han seguido con su vida. Han conocido al Señor, pero el Señor todavía no los ha llamado al seguimiento. Todavía no los ha llamado a la plenitud de ser apóstoles, de ser discípulos de Él. Y el modo en que los llama es precioso. ¿Por qué? Porque les dice, síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Por qué digo que es precioso? Porque el llamado involucra el haber visto cómo estaban estos hombres en su barca y saber hablarles en su idioma, saberles hablar de una manera que pueda ser
llamativo, simpático para estos hombres. Hoy nos quiere enseñar a pescar de una manera que no conocemos. Bueno, hay algo que llama efectivamente la atención para estos hombres. Hay algo que efectivamente produce atracción a estos hombres. Y lo mismo hace con Santiago y Juan, que estaban remendando sus redes. Los llamó también. Los primeros dejaron inmediatamente las redes y lo siguieron. Los segundos dejaron en la barca a su padre y también se fueron junto a Jesús. La capacidad de renunciar a todo para seguir a Cristo, ¿para qué? Para ser apóstoles. ¿Y ser apóstoles qué significa? Ser íntimos con Jesús, amigos de Jesús, tener una relación con Jesús y querer compartirla con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.